Buenos días, bienvenidos y bueno, pues nada, hoy tengo el placer de presentar a los compañeros en la sesión. Nos van a hablar de un tema que yo creo que es súper importante, en el que tenemos que estar todos implicados. Entonces, bueno, pues en primer lugar será el doctor Méndez el que nos hable de las resistencias a los antibióticos, las más frecuentes, y de las bacterias multiresistentes. Y luego, hilando con la sesión, pues bueno, la doctora Arnaiz pues continuará hablándonos de qué consiste el PRAN, el Plan Nacional de Abordaje a la Resistencia a los Antibióticos, y parte de ello es, pues bueno, una de las estrategias son los PROA, que son los programas de optimización de los antibióticos, ¿vale? Entonces, bueno, también quería recordaros que la próxima semana hay un curso, 2 días, el 22 y el 23, sobre este tema que dan ellos y otros compañeros del Servicio de Microbiología, Preventiva, Farmacia. Todavía podéis apuntaros. Y ya por si acaso, a última hora se me olvida, tenéis la hoja de firmas, ¿vale? Y la hoja de encuestas para cuando termine la sesión. Así que no esperamos más y doy paso al doctor Méndez. Gracias. Bueno, con vuestro permiso. Buenos días a todos, gracias por venir. Bueno, como ha dicho ya Raquel, yo paso a hablar un poco de la problemática actual con las resistencias a los antimicrobianos y luego para dar paso a Ana para hablar de los PROA, de los equipos bueno, y del Plan Nacional PRAN. Bueno, ya el título de la sesión suena un poco apocalíptico, resistencia a los antibióticos en la pandemia silenciosa. Hablando un poco del concepto de pandemia, bueno, tenemos aquí un esquema gráfico que empieza desde la gripe española del 18, otras gripes como la asiática, la de Hong Kong, la pandemia del VIH, la década de los 80, enfermedades por arbovirosis, como fue en 2014 la enfermedad por el virus ébola, y bueno, aún estamos un poco sobreponiéndonos a la última pandemia del COVID, pero bueno, mientras todavía hace sus estragos esta pandemia, existe otra pandemia, a la que muchos expertos la llaman como pandemia silenciosa, ya que lleva muchos años, de una forma un poco más silente, más silenciosa, pero se refleja ello en pues, unas estancias prolongadas en hospitales, un aumento de la mortalidad de estos pacientes infectados por las multiresistentes, y además veremos que también ello va a poder tener un impacto tanto en salud pública como en la economía. Para tratar un poco esta problemática actual, he querido reflejar aquí en la siguiente diapositiva unos datos. En primer lugar, me parece interesante mencionar un artículo recientemente publicado en la revista Lancet, que estima esta carga de la problemática, en la que se estima que 1,2 millones de muertes en 2019 fueron atribuidas directamente a la resistencia a los antimicrobianos. Estos autores sitúan la resistencia a los antimicrobianos para largo plazo, incluso por encima de muertes asociadas a SIDA o malaria, por ejemplo, así como el cáncer. En cuanto a la resistencia a los antimicrobianos, ya se ven en notas de prensa como la OMS declara esta como una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad, y sociedades como la Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica sitúa esta resistencia, habla de esta resistencia y cómo ocasionó en el 2018 más de 35.000 fallecimientos vinculados a estas resistencias en España, lo que multiplicaría por 30 los fallecimientos por accidentes de tráfico. Por último, aparecen titulares como el siguiente, donde dice que la ONU prevé 10 millones de muertes por superbacterias, las denominadas coloquialmente como superbacterias, en el 2050, tantas como el cáncer produce en el año 2020. En cuanto a esto, sabéis que uno de los principales factores en la aparición de multiresistentes es el uso injustificado y abusivo en ciertas ocasiones de los antibióticos, por lo que en esta línea nos estaría indicado hacernos la siguiente pregunta: si realmente la pandemia de COVID ha aumentado esta batalla con la resistencia a los antimicrobianos. En este gráfico quiero representar un poco que sí que ha habido multitud de estudios, sobre todo revisiones sistemáticas, en las que los autores intentan dar respuesta a esta pregunta y concluyen que efectivamente sí que la pandemia del COVID ha podido tener un impacto, ha podido aumentar esa multiresistencias,
sobre todo, y bueno, con esto no quiero hacer una crítica, sino más una reflexión constructiva de que es cierto que, bueno, en los comienzos de la pandemia, pues ante un paciente hospitalizado de COVID, pues bueno, lo lógico era cubrirle de todo mal. Y bueno, sí que hablan y concluyen muchos de los expertos que sí que a comienzos de la pandemia se pudo haber dado una cobertura antibiótica hasta más del 70% de los pacientes hospitalizados con COVID, mientras que solo un 3% de ellos presentaban al inicio una infección bacteriana documentada y solo un 14% aproximadamente presentaban sobreinfecciones durante su estancia en unidades de críticos u hospital. ¿Cuáles serían las repercusiones en globales a corto y a largo plazo? Pues bueno, la primera, que es más evidente, pues limita todo ello las opciones terapéuticas a tratar a estas infecciones que antiguamente eran fácilmente tratables, y con las llamadas superbacterias pues nos encontramos con una limitación en el tratamiento antibiótico. Todo ello lleva a un aumento en la mortalidad en el paciente infectado por estos multiresistentes, y estimaciones para 2050 se concluye que más de 10 millones de muertes al año se pueden producir debido a estas resistencias, y como decía, no solo va a tener un impacto en la salud pública, sino también en la economía, y para 2050 se estima que la Unión Europea, la resistencia puede suponer un coste añadido de 1.500 millones de euros. Todo ello, y lo que me parece también muy relevante recalcar aquí, es que estas resistencias no se quedan solo en el paciente, que desafortunadamente muchas veces fallece, sino que estas resistencias, según qué tipo de resistencia, como vamos a ver, pueden ser transmitidas entre microorganismos y en el entorno geográfico del paciente colonizado o infectado. Todo ello gracias a la globalización y flujos migratorios poblacionales ha tenido su repercusión, y todo esto ha podido favorecer una rápida propagación de estas multiresistencias, como veremos. A todo ello, hablando en esta línea de la globalización, hay que tener en cuenta que no solo el uso injustificado de antibióticos por lo que es el ciudadano en la salud humana ha podido repercutir. También muchas veces escuchamos hablar de ejemplos de antibióticos que se han usado y se han sobreusado en el tema de ganadería, reino animal y demás, que ello también ha podido desencadenar resistencias a estos antibióticos. Aquí me parece interesante, y así recoge un poco lo que es el concepto que se habla ahora de One Health, una sola salud, que hace referencia a ese esfuerzo de colaboración que tenemos que hacer frente a la aparición de estas resistencias, no solo en el ámbito humano, sino también en otros, como es ganadería, veterinarios, mucho en tema de investigación. Y al final todo este esfuerzo colaborativo se tiene que hacer desde todo este equipo multidisciplinar para esta batalla. A esto hago alusión a una referencia que lo resumiría bastante bien, en la que dice: es muy preocupante que algunos de los antimicrobianos que se utilizan ampliamente en animales son aquellos que se preservan para los casos más difíciles en clínica humana. Por ejemplo, el caso de la colistina, como el sobreuso de la colistina en producción animal ha podido, y se ha documentado que esto pudo producir resistencias a esta, cuando la colistina muchas veces la utilizamos de tratamiento alternativo para infecciones por multiresistentes. Hablando un poco de resistencias, definir qué se entiende por una resistencia antibiótica. Es la capacidad de una bacteria para resistir al efecto, a la acción de este antibiótico. Como consecuencia, todo ello de una selección natural. Tenemos que entender que las bacterias, a diferencia de nosotros, los organismos pluricelulares, las bacterias son organismos muy pequeñitos, unicelulares, y que debido a esa extraordinaria simplicidad que tienen, van a presentar una evolución, sistemas de mutación, que esto le puede dar lugar o bien a que la bacteria fallezca o bien a hacer una bacteria mucho más fuerte, más resistente. Hablamos un poco coloquialmente del concepto de multiresistencias, pero bueno, en función de este grado de resistencia que puede presentar la bacteria, se escucha hablar de multiresistente. Si aumenta ese grado de resistencia, podemos estar ante una bacteria extremadamente resistente o panresistente. Por ejemplo, el caso de las Pseudomonas aeruginosa, sabemos que como tratamientos así de primera línea tenemos beta-lactámicos, carbapenémicos, fluoroquinolonas y aminoglucósidos, por citar esta bacteria. Pues si nos encontrásemos ante unas Pseudomonas que solo
es resistente a todo, pero sensible únicamente pues, a colistina y a algún aminoglucósido, estaríamos ante una pseudomonas ya extremadamente resistente. Panresistente sería un pseudomonas que es resistente a todos los antibióticos para los que en su fenotipo natural debiera ser sensible. Para entender un poco las resistencias, hay miles. Incluso a los microbiólogos nos es complicado recordar todas, pero bueno, en este esquema gráfico se resumiría y se entendería un poco por qué se desarrollan esos mecanismos de resistencia y cómo se hacen. Tenemos que entender un poco con este esquema gráfico que la bacteria se constituye fundamentalmente de 4 dianas que para ellas son vitales, como son la pared celular, un poco más al interior, la membrana plasmática, su material genético, cromosoma y o plásmidos, y ribosomas y proteínas. Entonces, todos los antibióticos al final se han desarrollado para atacar, para adherirse a esos elementos vitales de la bacteria. Pues bien, al final evolutivamente las bacterias son incluso más antiguas que nosotros, han ido desarrollando resistencias que permiten modificarle alguna de estas dianas y por ende van a presentar una resistencia a los antibióticos. Otra opción sería que esta propia bacteria desarrolle enzimas que van a degradar la molécula del antibiótico, como ocurren con las beta-lactamasas y carbapenemasas, o bien que disminuya la concentración. Muchos de estos antibióticos van a necesitar entrar en el interior de la bacteria, pero si esta bacteria desarrolla algunos sistemas de expulsión activa, van a disminuir la concentración del antibiótico intracelular y por ende va a disminuir su actividad, pudiendo ya presentar una resistencia a este. Y en cuanto al origen o naturaleza de estas resistencias, y ahora entenderéis por qué matizo esto, pueden tratarse de resistencias naturales, es decir, el hecho de una bacteria de llamarse pues, Mycoplasma genitalium, por llamarse con género y especie Mycoplasma genitalium, es una bacteria que no va a presentar la pared celular. Entonces, antibióticos que actúan sobre pared celular bacteriana, lógicamente, entonces un fenotipo de resistencia natural y predecible, esta bacteria no va a presentar una resistencia a dicho antibiótico. Estaríamos hablando de resistencia natural. Las que nos interesan son estas resistencias adquiridas, que las bacterias las van a adquirir y van a poder por ello presentar una resistencia no tan esperable a los antibióticos. Resistencia adquirida endógena, si la bacteria ya de un inicio presenta un gen que codifica esa resistencia y esa mutación la presenta dentro de su cromosoma, este material genético en el interior de la bacteria. Si por una presión selectiva, ya sea una situación de estrés para la bacteria, como puede ser un uso continuado de antibióticos, podrían hacer que ese gen que se encuentra ya incluido en la bacteria pueda sobreexpresarse y aumentar así su resistencia al antibiótico o a la familia de antibióticos. Pero lo que nos interesa fundamentalmente, y como veremos en la vigilancia multiresistentes, son aquellas resistencias que se van a dar no en el cromosoma, como era el caso anterior, sino en elementos genéticos que puedan ser transferibles entre bacterias, como son los plásmidos, integrones o transposones. Por medio de alguna de estas 3 vías de transferencia genética, estas bacterias se pueden transmitir esas resistencias. En línea con todo ello, pues bueno, en cada entorno se debe un poco hacer vigilancia y búsqueda activa de todas esas resistencias de carácter transmisible local en nuestro entorno o comunidad. Para ello me refiero y me remito a la tabla que recoge cuáles son los microorganismos multiresistentes y qué orden de prioridad se establecen. Este orden de prioridad en muy alta, media o baja se refleja la detección, la urgencia, la detección y vigilancia de estos microorganismos en base a que estén vinculados a brotes nosocomiales, a que requieran intervenciones urgentes de salud pública y a que ofrezcan pues, una limitación en su tratamiento antibiótico. Para describir esto mejor, paso a describir esquemáticamente cada uno de estos microorganismos en los que para nuestro entorno son más relevantes, empezando por gram positivos, citar el Staphylococcus aureus methicillin resistente. En su fenotipo natural, este sería sensible, como todos conocéis, a cloxacilina, que sería su tratamiento antibiótico más dirigido, pero si este estafilococo por una resistencia adquirida cambia parte de su pared celular, esta pared celular presenta
no llega a presentar una afinidad por cierto beta-lactámico y por ende se habla del estafilococo resistente a meticilina, que desarrolla resistencia a la meticilina, pero también a todos los beta-lactámicos, con excepción de los beta-lactámicos de última generación, como es la ceftarolina y el ceftobiprolo. Para referirme un poco a la tasa de prevalencia en España, me remito a los datos de la Red de Vigilancia Europea de Multiresistentes, en el que el último año publicado es del 2021 y la prevalencia de estafilococo resistente a meticilina es de un 24%. Siguiendo con gram positivos, citar el Enterococcus resistente a glucopéptidos. Como decíamos antes, existía resistencia natural. Sí que algunas especies de Enterococcus, como Gallinarum flavescens o Casselliflawus, presentan esta resistencia de forma natural, es predecible, sabemos que estos sí que son resistentes, pero lo que nos interesa y el foco de atención está especialmente en Faecium y Fecalis, ya que estos de forma natural son sensibles a glucopéptidos como la banco y la teico, que son tratamientos de elección. Sin embargo, con esta resistencia adquirida va a dar una resistencia a la vancomicina. En el caso de Enterococcus faecium, su prevalencia es en torno al 1% en España. Cuando hablamos de estos datos, vuelvo y me remito un poco al tema de la globalización. Hay que tener en cuenta solo cómo estamos nosotros con respecto a otros países, sino también hay que tener el foco de atención en países vecinos donde esa resistencia es muchísimo mayor. Pasando a las enterobacterias, empiezo a hablar de las beta-lactamasas de espectro extendido. En España, principalmente, estas resistencias, su foco de atención está sobre todo en Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, que como sabéis son de las especies de enterobacterias más comunes al final en infección. Esta resistencia conferida a cefalosporinas de tercera generación en Klebsiella pneumoniae concretamente, ¿porque digo esto? Es que el aumento ha sido significativo. En 2010 se situaba esta resistencia a cefalosporinas de tercera generación en torno a un 10% y vemos cómo en los últimos 10 años se ha triplicado. Todas estas resistencias, aparte, muchas veces están vinculadas, aparte de brotes nosocomiales, están vinculadas a resistencia, a una corresistencia frente a otros antibióticos, como es el caso de las quinolonas o aminoglucósidos. Con respecto a las enterobacterias, en una prevalencia menor, pero no por ello desdeñable, está el fenotipo de beta-lactamasa de tipo AMC. Hay ciertas enterobacterias que este fenotipo ya lo presenta de forma natural, pero el caso de Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis, este fenotipo va a ser de origen plasmídico, es decir, esto se lo ha tenido que transferir a alguna bacteria. Principalmente tenemos beta-lactamasa tipo ANC, la CID y DHA, y también Escherichia coli, este fenotipo pudiera ser de origen plasmídico. Todo ello, al final, va a generar limitaciones en las acciones terapéuticas de bacilo gram negativos por beta-lactámicos, y ante esta situación, con estas beta-lactamasas y las tipo ANC, tendríamos que tener en cuenta que en cuanto a beta-lactámicos, ya como única opción tendríamos los carbapenémicos. Pero ¿qué pasa? Esta problemática ha seguido aumentando. Hablamos ya del tema de las carbapenemasas, que van a conferir resistencia ya, por ende, a los carbapenémicos y al final a todos los beta-lactámicos. Vemos como en 1991 es el primer año donde se data de la aparición de estas resistencias, cómo apareció la KPC o la IMP allá por la década de los 90, y lo han ido apareciendo otras, sobre todo sonará en la carbapenemasa OXA48, en Klebsiella pneumoniae, y en la situación en España es que en 2003 fue donde se detectaron los primeros aislados resistentes a carbapenémicos. Su complejidad en cuanto a la variedad de bacterias que lo producen y los tipos de carbapenemasas ha ido en aumento hasta la actualidad. Podéis pensar que hay muchas, pero bueno, básicamente se diferencia entre clases de carbapenemasas, que aquí esquemáticamente he puesto las más prevalentes en nuestro entorno. De clase A, las KPC o las tipo GES, metalobeta-lactamasas o carbapenemasas de clase B, como la VIN, IMP y NDM, y de clase D, la OXA48.
Con respecto a las enterobacterias productoras de carbapenemasas, también su foco de atención está fundamentalmente en Klebsiella y en Escherichia coli. Para Escherichia coli es de un 0,2%, para Klebsiella en torno a un 6%, pero como digo, siempre el foco de atención en países vecinos, como son países como Italia, Turquía, Croacia, que su resistencia es mucho más problemática. Acabando con bacilos gram negativos, tenemos los patógenos oportunistas, que tenemos que conocer que estos patógenos ya de per se presentan resistencias de forma natural, un entramado de resistencias que entonces hace que estos microorganismos tengan ya de por sí limitaciones en cuanto a su tratamiento. También presenta una extraordinaria capacidad para adaptarse a la multitud de ambientes. Es por ello que nos lo encontramos muchas veces en unidades de hospitalización, concretamente las pseudomonas, y las resistencias que puedan, su especial foco de atención, entonces, sobre todo en carbapenemasas que también puedan adquirir, además de todo el entramado que ya tienen per se de resistencia a antibióticos. Todo ello le lleva a tener una prevalencia de resistencia a carbapenems en pseudomonas en torno a un 17%, mientras que en Acinetobacter de un 57%. Países como los más afectados, ya estas resistencias están por encima de un 70%. Pensar que en países como Italia o Croacia es que ya ni siquiera se plantean un carbapenem. Por último, para reflejar un poco y transmitir lo que tenemos a día de hoy en nuestra área 3 y 4, bueno, no hemos querido reflejar datos porque al final tenemos limitación en cuanto al sistema informático que no nos permite dar unos datos para nosotros fiables, pero bueno, con esta gráfica lo que quiero transmitiros sobre todo un poco como estamos a día de hoy, sobre todo sí que estamos notando un notable incremento tanto de Escherichia coli BLE y Klebsiella pneumoniae BLE. Sí que se ha visto un descenso de estafilococo resistente a meticilina y bueno, carbapenemasas podéis pensar, pues parecen bajitas, pero bueno, todo esto es con la intención de generar una gráfica para todo ello, excepto que resistencia a carbapenémicos con respecto a las beta-lactamasas, su orden de prevalencia es inferior, pero por lo general se ha mantenido en estos últimos años, pero si el uso de meropenem sigue como se está haciendo, pues posiblemente entre que países vecinos están peor y el uso un poco continuado de antibióticos cuando no está del todo indicado, ya hemos visto en estos años que esto va a generar siempre una problemática. Y bueno, como he estado hablando en todo momento de resistencias, me parecía un poco oportuno mencionar pues una novedad que hemos tenido en los laboratorios de microbiología de la comunidad, y es que nos acogemos, como conocéis, al Comité Europeo en cuanto a la categorización de sensibilidad de los microorganismos a los antibióticos. Antiguamente se hablaban de categorías sensibles, donde el éxito terapéutico era presentaba una alta probabilidad de éxito terapéutico tratar a esta bacteria con con este antibiótico. Categoría intermedio era una categoría que sí que había cierta sensibilidad, pero daba cierta controversia, y a día de hoy, pues bueno, desde el 2019, las nuevas categorizaciones apuntan a una categoría de sensible, de resistente. La categoría intermedio pasa a ser una sensibilidad de exposición incrementada. Esto no quiere decir que tenga un nivel bajo de resistencia, simplemente es que hay que ajustar la dosis del antibiótico para cierto microorganismo. Para consultar estas dosis, pues bueno, la página de EUCAS es de acceso gratuito y se pueden consultar dichas dosis. Y bueno, ya para dar un poco paso a la doctora Arnaiz, pues bueno, comentar que el problema que traemos de las resistencias es una labor de todos. A nivel sanitario no es solo del médico que trata a este paciente con la multiresistente o de microbiología del servicio de preventiva en detectarlo y tener una búsqueda activa, sino que el problema debe empezar por todos. Todos conocemos algún caso de un paciente con una flema que se da antibiótico, una Aumentine por ejemplo, y en lugar de pasar los 5 o 7 días o lo que estén pautados, en 2 días nos encontramos bien y dejamos este antibiótico. Pues bueno, el problema debe recaer la responsabilidad sobre todo en nosotros.
quitando este problema tan apocalíptico que reflejamos, bueno, comentar que sí que hay mejoras y hay planes de mejora, como son los planes nacionales, como el caso del PRAM, y equipos locales multidisciplinares en los hospitales, como son los equipos PROA, que de ello hablará la doctora Knight. Ya le paso la palabra. Bueno, pues como bien me ha presentado José, ¿no? La parte de mi charla trata de presentaros los programas que estamos desarrollando ahora en el hospital, como es el programa PROA, ¿no? Un programa de ayuda a la prescripción de antibióticos tratando de optimizar el manejo de ellos, ¿no? Para ponernos en contexto, y esta gráfica, o sea, este dibujo me parece muy representativo, ¿no? Se estima que al menos cada año se producen 35.000 muertes por infecciones producidas por bacterias multiresistentes, lo que viene a ser que se hundieran 13 cruceros llenos de gente anualmente, ¿no? O sea, es un problema muy serio. Incluso se estima que cerca del 70% de las infecciones asociadas a los cuidados sanitarios están producidas por microorganismos multiresistentes. Y además es un problema que va increciendo, ¿no? Esto tiene repercusión hasta en las redes sociales, ¿no? Aquí os pongo un médico tuitero, ¿no? Y que te dice que tu médico te curará antes de un cáncer, pero que te vas a morir de una bacteria, ¿no? Y probablemente resistente a todos los antibióticos. Y ese es el futuro que nos espera a todos si no tratamos de cambiar la rutina o el rumbo, ¿no? Que nos vamos a hundir como los cruceros. Entonces se declara la guerra a la pandemia del siglo XXI, ¿no? Que existe un mundo más allá del COVID. De todas maneras, para el año 2050, pues se estima que al menos se van a producir 10 millones de muertes atribuibles a bacterias multiresistentes, más que a pacientes que fallecen por cáncer, diabetes y demás, ¿no? Y que además, como bien pone en esa frase, ¿no? Pues son perfectamente evitables si no hubiera resistencia a los fármacos. De todo esto surgen estos movimientos del PROA y demás para tratar de frenar esta tendencia, ¿no? El total de estas muertes se estima que va a ser sobre todo en África y en el continente asiático, ¿no? Con casi 5 millones de muertes atribuibles a este tipo de bacterias multiresistentes en el 2050. Bueno, pues esto es un antibiograma de los muchos que nos muestran José, Miquele, Silvia, ¿no? Lleno de R's y solo con 1, 2 o 3 S, ¿no? ¿Qué se puede dar o administrar al paciente en función de su función renal, de sus características, del sitio de la infección, ¿no? Pues por desgracia estos antibiogramas cada vez son más habituales en nuestra práctica clínica, ¿no? ¿Y cómo llegan los genes de resistencia a los hospitales? ¿Surgen por generación espontánea? ¿Estaban? Bueno, pues hay que saber que hay un continuo ir y venir de pacientes desde su casa, ambulatorios, un hospital, otro hospital, vuelven al hospital de referencia, van a la consulta. Es decir, es un ir y venir, ¿no? Como un caballo de Troya es el paciente. Existe una alta correlación entre el volumen de consumo de antibióticos en la comunidad y la tasa de resistencias bacterianas que nos encontramos en los pacientes que ingresan. No solo eso, sino que hay estudios que han demostrado que hay las claves médicas, es decir, cómo entramos en la receta electrónica, ¿no? Con nuestro usuario, contraseña y demás, se relaciona de aquellos médicos que más prescriben antibióticos, se relacionan con una mayor tasa de ingresos por complicaciones infecciosas asociadas a esas claves e infecciones multiresistentes, ¿no? Entonces, esta frase me gustó mucho y es cierto porque muchas veces tiras a dar con metralleta absolutamente a todo y a veces eso no es bueno, hay que ir más como un francotirador, ¿no? Se murió una plantita de tanto agua que le daba y entendí que dar de más, aunque sea bueno, ¿no? Pues no siempre es lo más adecuado. Entonces, con los antibióticos ocurre lo mismo, no siempre dar meropenem es lo más adecuado, pues debes de adecuar el tratamiento al paciente. Bueno, esto es un poco en las tasas de consumo que nos brindan el Centro Europeo de
de prevención de enfermedades infecciosas, ¿no? Y en el cual se ve que, aunque la tendencia a la tasa de consumo de antimicrobianos es en los últimos 2 años estable y tendente a bajar, sin embargo en España nos mantenemos un poco por encima de la media europea, ¿vale? En cuanto, si tratamos de desgranar, ¿no? Pues en España sí que es cierto que en los últimos años y gracias a iniciativas de tipo PROAS y los programas PRAN, ¿no? Nacional de Control de Antibioterapia, pues esa tendencia tiende a disminuir, si bien todavía nos vemos en un nivel un poco naranjita claro, ¿no? Bueno, y en cuanto a consumo de antibiótico por tipo de clases, pues claro, pues lo que todos nos esperábamos, los betalactámicos se lleva la palma con más de la mitad de prescripciones, ¿no? Y en cuanto a bacterias relevantes, pues sobre todo de primer orden, la Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos, ¿no? Ahí veis en el 2015, hace 7 años como apenas, pues representaba entre un 1 y un 5%. Estábamos ahí en una tasa de las bajas, rodeados, eso sí, de países que nos ganaban en cuanto a tasas, ¿no? Tasas más altas. Y ahora ya, pues ya vamos cogiendo un color pues más tirando hacia naranja, ¿no? Casi acercándonos a Portugal, entre un 5 y un 10%. Datos del 2021. Pues poco a poco va increciendo lo que nos ha mostrado José. Y eso no solo ocurre con las Klebsiella, sino que ocurre con todas las enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiellas, como poquito a poco van aumentando sus resistencias, ¿no? Ellas tratan de sobrevivir. Entonces, pues bueno, aunque las bacterias multiresistentes son cada vez más un mayor problema en los hospitales, la reducción global de las resistencias bacterianas solo se puede lograr a través de la mejora del uso de antimicrobianos, hacer un traje a medida, ¿no? Al paciente, adaptar o tratar de ver, porque bueno, sí que disponemos de un armamentístico bastante amplio, ¿no? De antibióticos, tratar de encontrar qué antibiótico le viene mejor al paciente en ese momento, ¿no? Igual ahora tiene insuficiencia renal y necesita un ajuste de dosis y dentro de 3 días la función renal mejora, se le puede poner otro antibiótico, subir la dosis, etc. etc. Bueno, y subyace dentro de todo esto, ¿no? El desarrollo de iniciativas desde el 2014 del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, ¿no? Que aborda la problemática de la resistencia de antibióticos desde 6 líneas, 6 ramas. La vigilancia del consumo y resistencia a antibióticos, el control de la resistencia a estos antibióticos, medidas de prevención, investigación, formación a los profesionales sanitarios y campañas de divulgación para la población general y específicas para el sector sanitario. Esta estrategia es necesaria ya que los esfuerzos aislados de los distintos sectores pues, ha demostrado que no son suficientes, ¿no? Para atajar este problema. Bueno, en otros países estos programas ya tienen su historia, de tal manera y han funcionado. En Francia se ha visto que ha habido una reducción del 25% del consumo global de antimicrobianos en los últimos 5 años, en Reino Unido del 10%, en Bélgica del 20% y en España pues todavía no está muy datado, ¿no? Y es uno de los objetivos del nuevo plan 2022-2024 que se está desarrollando. Esto es uno de los datos que arroja el plan, ¿no? El Plan Nacional Español, en el cual se ve que la prescripción de cefalosporinas de tercera generación, pues tanto en el sector privado, público, como en la suma de ambas, pues va poquito a poco una tendencia ascendente, ¿no? Quizás en los últimos años a la estabilización, pero si os fijáis en las gráficas va para arriba. A nivel general, pues desde la implantación de los PROA y de estos objetivos PRAN, ha habido una disminución de la prescripción general de antibióticos.
Bueno, ¿y cuáles son los objetivos? La vigilancia del consumo, mediante consensuar los objetivos de reducción de consumo de antibióticos con cada comunidad autónoma, porque bueno, España es como un pequeño reino de taifas, tratar de aunarlos, mejorar la accesibilidad y dar mayor difusión de los datos de consumo, desarrollar indicadoras que permitan un mejor conocimiento de la situación clínico y epidemiológica de España. Por eso se necesita volcar en megabases de datos todos los aislamientos, consumos de antibiótico y tal a nivel primero comunitario y luego nacional. Impulsar acciones que permitan un análisis desagregado y homogéneo de los datos de consumo de fármacos y mejorar la herramienta de consumo en base a las necesidades que se vayan identificando, ¿no? De manera local primero, luego comunitario y luego pues nacional. ¿Y todo esto para qué? Para implementar el sistema de vigilancia nacional de las resistencias a los antimicrobianos, incluyendo el Sistema Nacional de Vigilancia Nacional de esta resistencia en la legislación de salud pública, definiendo una estrategia para la recogida de datos de vigilancia de los microorganismos multiresistentes en un contexto de un documento marco, analizar los datos recogidos y difundirlos para aprender todos y realizar una evaluación continuada, ¿no? Pues de todas estas estrategias y planes. En cuanto a las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, las que se conocen como IRAS, es uno de los objetivos principales del plan, ¿no? Mediante la implementación de acciones y estudios en centros de larga estancia, pues tipo Santa Clotilde, residencias de tercera edad, de las cuales muchas veces no hay datos y son nuestra fuente, pues no voy a decir fundamental, pero bueno, una de ellas desde luego de los pacientes que recibimos tanto en consultas como en el ámbito de ingreso hospitalario, completar la implementación del sistema de vigilancia de estas infecciones en sus 5 módulos, ¿no? Que ya los conocéis todos, están diseñados también con medicina preventiva, la infección de la localización quirúrgica mediante el programa Infección Quirúrgica Cero, que en cirugía general se desarrolla sobre la infección de la herida quirúrgica a nivel colorectal, en traumatología, en los pacientes operados de prótesis de cadera y rodilla, el registro EPINE de prevalencia de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en hospitales, también en unidad de cuidados intensivos con el registro en BIN, el famoso Erudinet, ¿no? La famosa M de multiresistentes y luego el control de brotes de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en las distintas comunidades. Otro de los objetivos es la participación en estudios nacionales e internacionales enfocados en la vigilancia de estas infecciones y la inclusión de la vigilancia de estas infecciones de forma específica en el marco de un Real Decreto de Salud Pública. Aquí os he puesto lo que es la PROA, ¿no? Pues es un tentáculo de lo que es el Plan Nacional PRAN. El PROA es a nivel local del hospital, ¿no? Llevarlo a la práctica. ¿Y por qué? Bueno, pues por eso, pues porque son la mejor medida para llegar a todos los hospitales, grandes, pequeños, compartir conocimiento con el resto de profesionales que trabajamos en el medio hospitalario, el desarrollo e implantación de distintas herramientas para la prescripción, registro de todo, de multiresistente, consumo de antibióticos. El incorporar este problema o esta dinámica a la práctica clínica diaria, replantearnos todos los días si es necesario continuar el antibiótico, si se puede desescalar, si hay que cambiar de dosis, si hay que subirla. Y bueno, pues también es muy necesario perdurar en el tiempo, ¿no? La constancia, pues como todo. Y bueno, pues ¿cuál es nuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo empezar? Aquí empezamos en diciembre del 2022 a manera un poco local y con más buena voluntad que medios, pero seguimos en ello. Y el equipo PROA está constituido por el Servicio de Medicina Interna, en este caso estamos Raquel, yo, el Servicio de Microbiología,
con José, Miquele, Silvia, el servicio de farmacia, Lucía y luego un adendum, todos aquellos médicos especialistas, hospitalización domiciliaria y demás que quisieran unirse. Medicina preventiva, por supuesto, todos. Nos reunimos diariamente. A pesar de nuestro trabajo, nos reunimos diariamente de lunes a viernes a la 1:30 en la segunda planta, en la sala de microbiología, y allí comentamos todos los aislamientos microbiológicos que se estiman relevantes, bien por sus características de resistencias, los aislamientos en hemocultivos, los antibiogramas que nos parecen relevantes, curiosos, ¿no? Y de aquellos pacientes que vemos este tipo de aislamiento, miramos un poco su historial y qué es lo que están recibiendo, ¿no? Y con todos esos datos tratamos de informar a sus médicos responsables para que sean conocedores de estos hechos, porque muchas veces el servicio de microbiología tiene datos de sensibilidad que todavía los clínicos, cuando miramos en el ordenador, en la historia electrónica, no disponemos. Y la verdad que puede ser de utilidad, ¿no? Pues por eso que en lugar de ir con la ametralladora, pues es ir más como un francotirador, más dirigido, ¿no? Todo esto nos permite saber antes quién está causando la infección y acotar el espectro de acción de la antibioterapia que va a recibir el paciente, ser más dirigido y reducir el espectro antibiótico adaptándolo a lo que el paciente necesita, hacerle pues un traje a medida. Y los elementos comunes de los PROA, programas de optimización de antibióticos, pues desde luego no puede llevarse a cabo sin el compromiso de la dirección médica de cada centro, ¿no? Actualmente hay un equipo PROA en Valdecilla, aquí, y en Laredo se está constituyendo. Comporta cambios organizativos, pues todos tenemos que dejar a la 1:30 lo que estamos haciendo para reunirnos y bueno, pues es un sacrificio que sale de nosotros. Se necesita estar certificado como grupo PROA porque bueno, pues va a haber auditorías y demás. Se necesitan recursos humanos, sacamos tiempo de donde no tenemos y por supuesto ganas y empeño en continuar en ello, ¿no? Para mantener el programa. A nivel regional va a haber un grupo coordinador que todavía se está definiendo para aunar las distintas gerencias, los distintos hospitales. Todavía no se conoce muy bien cómo se va a llevar a cabo para definir líneas estratégicas, objetivos comunes a las distintas áreas sanitarias, a nivel ambulatorio, hospitalario, qué indicadores de calidad se van a utilizar, pero bueno, lo que sí que contamos son con la guía terapéutica antimicrobiana del Sistema Nacional de Salud, que ahora os voy a explicar cómo podéis acceder a ella, y la existencia de protocolos. Aquí en la Comisión de Infecciosas se están desarrollando y llevando a cabo los distintos protocolos que próximamente irán apareciendo en la web del hospital, ¿no? Y todos estos datos se van a monitorizar, evaluar, registrar en bases de datos, ¿no? Con el fin de prestar formación al resto de profesionales mediante un sistema de retroinformación. Y a nivel local, pues un poco lo que os he comentado. El núcleo duro, farmacia, micro, medicina interna y luego he puesto el resto de especialistas del hospital que quieran adherirse a esta actividad y porque contamos con ellos para transmitirles la información, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es nuestro objetivo? Pues adaptar todas las guías a lo que vemos en el día a día en el hospital, ¿no? Que las características de aislamientos que nos ha dicho José y demás, programas de formación como el curso que va a haber la semana que viene y demás. Y bueno, pues las competencias. Tratar de modificar conductas de prescripción pues no adecuadas, ¿no? Pues quizás un paciente que ingresa que está, pues bueno, pues no está séptico, pues quizás
ingresarle y pautarle de repente, nada más ingresar sin criterios de sepsis un meropenem, pues igual, pues tampoco es que le vas a aportar demasiado, ¿no? Igual con otro tipo de antibióticos se manejaría exactamente igual y disminuimos la presión antibiótica que ejercemos, ¿no? Bueno, pues se necesita conocer un poco los antibióticos, el perfil de prescripción, más definido por la actitud de cada uno, motivación, convencimiento de esta necesidad, la capacidad de impartir formación, ser convincente y las habilidades de relación interpersonal para comunicar todos estos aislamientos, consejos, ¿no? Y que nadie se sienta ofendido o vigilado, tal, porque eso no es la cuestión. No, los objetivos del PROA en sí son la reducción de la presión antibiótica y realización de asesorías clínicas con el objetivo de apoyar al médico prescriptor que va a mejorar, ¿no?, la calidad de asistencia que prestamos a nuestros pacientes. Entonces, las guías las utilizamos como recurso en la PROA, como criterio de calidad para adherirnos a ella, estar actualizados, nos dan conocimiento de qué hacer en cada momento, es una herramienta de apoyo a la prescripción y para toma de decisiones que sean compartidas y homogéneas. Y bueno, pues es una herramienta para la formación, ¿no? Aquí os pongo el link por si queréis registraros para acceder a estas guías. El único requisito es estar colegiado, ser personal sanitario y, bueno, pues se encuentran recomendaciones para el abordaje de procesos infecciosos más prevalente en adultos, niños y pacientes asistidos en centros sociosanitarios, recomendaciones basadas en la evidencia, patrones de resistencia, cómo administrar el uso de antimicrobianos en situaciones especiales, ¿no? Insuficiencia renal, embarazo, demás. Manual de obtención de muestras, cómo coger muestras de, por ejemplo, de una herida y consideraciones sobre la prescripción diferida de antibióticos, ¿no? Está dirigida pues para todos los profesionales sanitarios, tanto de atención primaria, pediatría, urgencias, odontología y centros sociosanitarios. Y el PROA pues es un complemento perfecto a las guías porque ha demostrado que además conducen a una mejor adherencia a las mismas, ¿no? Y así llevamos o conseguimos disminuir el uso innecesario de antibióticos, el uso de antibioterapia de amplio espectro, que nos va a llevar a la aparición cada vez mayor de resistencias, a una dosificación adecuada, no por mucho dar más dosis vas a mejorar la eficacia, y se reduce la duración de los tratamientos. Y todo esto redunda en unos mejores resultados en salud de los pacientes, ¿no? Bueno, esto es lo que la PROA no es la vieja del visillo mirando a ver qué es lo que hace el otro, no. Ni tampoco nuestra misión es multar a la gente, ni no. Nuestra misión es esta, formar parte de un engranaje global, microbiólogos, farmacólogos, médicos internistas, cirujanos, todo el mundo, colaborar para que todas estas resistencias pues no se nos vayan, pues esas tasas que nos están indicando pues todos los pronósticos, ¿no?, tan aterradores del 2050. ¿Y cómo llegar a todos los profesionales? Pues con sesiones como esta, que sepan de la existencia de estos programas, la utilización o no de protocolos y guías. Como ya os he dicho, pues están desarrollándose distintos protocolos por la Comisión de Infecciones del hospital que se van a colgar en la intranet para estar disponibles para todos. Sistemas de retroinformación, esto no son informaciones estancas que se queden ahí, sino que estén disponibles a todos los profesionales que puedan acceder a ellas y bueno, siempre pues que estamos disponibles ante cualquier duda que hubiera. Y un poco es eso, ¿no? Peligro rutina, porque muchas veces pones un antibiótico y dices, va, da igual el antibiograma que venga, el paciente va bien, yo se lo mantengo, ¿cuánto? Pues 2 semanas, por 2 semanas. Bueno, pues si igual tienes un coli y le estás tratando con meropenem, tienes el antibiograma efectivamente sensible a meropenem, pero también es sensible a amoxicilina clavulánico o un ciprofloxacino,
pues no te creas que por darle meropenem se va a poner antes mejor, va a ser lo mismo. Entonces, lo que se trata es de disminuir un poco la presión que estamos ejerciendo con el uso un poco, bueno, que todos lo hemos hecho indiscriminado, ¿no? De este tipo de fármacos, pues que a la larga pues no nos van a llevar a nada bueno. Y un poco es esto lo que os quería exponer.